hacer una breve oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y te pedimos que tú nos bendigas y nos asistas por tu Espíritu Santo en esta mañana y cubras nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo un estudio panorámico de toda la Biblia y hoy toca empezar los Hechos. Vamos a abarcar, si podemos, del 1 al 7. Entonces, no podemos hacer un estudio pormenorizado de cada capítulo ni de cada sección, pero intentaremos un poco, espero que lo hayáis leído en vuestras casas, pues abarcar lo que podamos. Una lectura de los primeros capítulos de los Hechos por una persona de la sociedad de hoy en día, la mente moderna, considera de alguna manera poco atractivos y hasta ofensivos algunos rasgos del cristianismo. Y no me refiero a las enseñanzas sobre el amor, sobre el perdón, sobre la paternidad de Dios, que estas son palabras que todo el mundo está abierto a recibir. No. Las cosas ofensivas para la mente moderna están en el ámbito sobrenatural y en el exclusivismo del cristianismo, de su mensaje. Y cuando hablo del ámbito sobrenatural me refiero a los milagros, a esas cosas tan extrañas que para muchos de hoy en día les cuesta tanto encajar. Y el milagro más grande que hemos visto a lo largo del estudio de la Biblia es la resurrección de Jesús, ¿no? Si Dios puede resucitar a los muertos, ¿qué otra cosa no puede hacer? Cualquier cosa puede hacer. El segundo tiene que ver con el exclusivismo. La insistencia como cristianos de que en ningún otro hay salvación sino solo en Cristo Jesús. No sabemos cómo esto se va a aplicar porque no vamos a hacer una clase de teología hoy. Pero Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Enfatizar estos puntos en la sociedad de hoy en día que vivimos tan pluralista no es popular. Esto no es popular. ¿Qué pensamientos hay detrás? Algunos piensan que la gente de aquella época vivían en una sociedad precientífica y de alguna manera eran, aunque no lo dicen, un poco más tontos que nosotros. Se creían cualquier cuento y cualquier historia que le contaban. Eran unos crédulos. Craso error. Dicen que otros que para interpretar estos pasajes con la mentalidad de hoy en día, una mentalidad ya moderna, que ya hemos desechado todas esas cosas que se creían los de antes, piensan que todo esto sobra, que si queremos acceder a la gente de hoy en día, ya más preparada, más moderna, deberíamos de liberarnos de estas envolturas contingentes y sobrenaturales que la Biblia nos comenta. Además, ahora también estamos más ilustrados. Hemos descubierto que no solamente existe la religión cristiana, hay muchas religiones. La oferta es variada. Podéis salir fuera y preguntar y bueno, no podríais conocer todas las que hay casi en toda vuestra vida de todas las que existen. Por tanto, ¿por qué creer? Pero antes que nos traguemos esto que muchos intentan que nos traguemos, en apariencia plausible, sería aconsejable que nosotros hoy dedicáramos a hacer una lectura de lo que realmente pasó, que es lo que Lucas pretende hacer. No sabemos cómo era la mente de Teófilo, si estaba tan confundida como la mente de nuestros coetáneos. Pero Lucas le quiere aclarar paso a pasito qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que no se engañe. Porque el engaño y la mentira todos sabemos de quién procede. La ignorancia no es buena en esto y los prejuicios tampoco. Por tanto, tenemos que ir a los hechos, qué es lo que pasó realmente. Y eso es lo que se propone hacer Lucas. Si leemos la narración de Lucas con un poquito de luz, con un poquito de inteligencia, con un poquito de reflexión, nos demostrará como mínimo lo siguiente y desmontará la primera cosa que pretende
el mundo moderno decirnos que nuestro mundo moderno, a pesar de todos sus procesos científicos y tecnológicos, no es esencialmente tan distinto al mundo antiguo en que nació el cristianismo. No hay tanta diferencia como pretenden. De hecho, nuestro llamado mundo poscristiano, lejos de ser diferente al mundo del primer siglo, cada día se le parece más. Cada día es más parecido. Nuestro mundo moderno y científico ni cree ni quiere creer en la posibilidad de que los cadáveres resuciten, que los muertos resuciten. Estos son viejos cuentos de antes, dicen. Pero esto también lo decían los antiguos. Eran exactamente lo que decían. La mayor parte de las personas que vivían en el mundo antiguo le decían a Pablo lo mismo. ¿Os acordáis el discurso de Pablo en Atenas? Ahí estaba la flor innata filosófica de la sociedad griega. Ahí en el Areópago, ¿quiénes estaban? Los presocráticos, los socráticos. Ellos ya creían en los átomos. Demócrito, en sus elucubraciones, había llegado a la conclusión de que todo debía de salir de una cosa y esa cosa era lo que explicaba todo. Incluso ya había teorías pequeñas pero relativas a la evolución. Así que no eran unos crédulos como nosotros nos pensamos. Y aunque creían en la existencia de los dioses, algunos o varios dioses, pensaban que estaban ahí relajados, pero no tenían nada que decir o que hacer en este mundo. Por tanto, cuando Pablo les dice y les habla del juicio venidero y la resurrección, todos se quedan un poco mirando a Pablo diciendo, pero Pablo, ¿qué nos dices? Algunos incluso se rieron en su cara, quizás con demasiada poca educación. Y es que el mensaje de aquella época sigue levantando las mismas pupas y la misma irritación que levanta hoy en día. Pero no eran solo los paganos los que no podían o no querían creer en la posibilidad de la resurrección física. También en los estratos de la élite judía había grupos como los saduceos que no le podían venir con esos cuentos. Ellos, incluso con la Biblia en la mano, decían, bueno, esto de la resurrección, esto de la vida después de la muerte, esto de los ángeles, mira, estamos aquí, vamos a llevarnos bien con los romanos, que es lo que nos interesa. Eran realmente prácticos. Si tomamos la afirmación cristiana que la salvación se encuentra en Cristo y no en ninguna otra religión o filosofía, esto es algo que choca hoy en día. La gente no tiene problemas que compartamos el Evangelio, pero cuando decimos que Jesucristo es único, que Él es el Dios verdadero que se hizo carne, que en Cristo solamente hay salvación, que Él es el que murió por nuestros pecados y murió en la cruz para darnos esperanza, nos dicen, bueno, a ver, eso te vale para ti, pero es que hay muchas religiones. Yo he encontrado paz o yo he encontrado pues, cierto grado de bienestar en muchas cosas. Es decir, hay muchísimas religiones en nuestro mundo, ¿no? Por tanto, esta afirmación molesta a muchas personas hoy en día. Lo consideran como el resultado de la ignorancia y hasta de la arrogancia. Ellos dicen que era normal que en el mundo antiguo, cuando la religión cristiana, según piensan ellos, era la cultura dominante, pensaba la gente de estas maneras. Pero nosotros, dice, ya no vivimos en un mundo así. Ahora sabemos mucho más de otras religiones que los antiguos y, por tanto, no podemos creer en estas exclusividades. Pero esta declaración descansa realmente en una auténtica mentira. Quizás ellos, cuando hablan de esta iglesia monolítica y uniformada, estarían pensando en la iglesia medieval. Pero la iglesia de primer siglo, ¿qué era la iglesia de primer siglo? 120 personas reunidos, 500 personas que vieron, nos dice el apóstol Pablo, a Jesucristo resucitado. Era el 0,00001% de la población. No había un pensamiento monolítico cristiano, ni mucho menos. Eran los más invisibles de todos. Pero ahí estaban. Y eso de que no conocían las religiones que había, más que nosotros.
Yo me he educado en España y en España era raro ver, por lo menos en mi época, cuando yo era joven, personas de otras religiones. Todos éramos, yo me convertí con 20 años, pero cuando yo nací en la Iglesia Católica, bueno, me bautizaron mis padres, la única religión que conocíamos era la Iglesia Católica. Los primeros cristianos no, conocían de todas las demás menos el mensaje que les llevaba. No eran unos ignorantes, ni mucho menos. No vivían en una cultura monolítica donde le habían inyectado el mensaje del cristianismo así, a base de golpes, sino era una minoría realmente reducida, cargada de problemas, a menudo perseguida y llena de conflictos, que es lo que vemos en los Hechos. Los cristianos, por tanto, no predicaban a Jesucristo como el único Salvador del mundo porque desconocían, fueran unos crédulos o no supieran mucho sobre otras religiones, sino porque quizás sabían demasiado de esas otras religiones y habían conocido de una manera personal a alguien que estaba vivo y que les ofrecía realmente esperanza. Y es cierto que a veces el fanatismo y la intolerancia religiosa se achaca muchas veces al fundamentalismo. Y también es cierto que una lectura errónea ha hecho a veces que las cosas que se hacen en nombre de la religión no corresponden ni mucho menos con lo que Jesús hizo y nos enseñó. Pero el libro de los Hechos también nos expone que no fue fácil. El llegar al Evangelio hasta aquí no ha sido fácil. No lo fue en los primeros tiempos. Ya enseguida se empezó a levantar oposición, ¿no? Enseguida hubo grupos opositores, tanto judíos como paganos, que veían en peligro su status quo. Los cristianos no eran revolucionarios, aunque sí su mensaje. No querían subvertir el orden social, no querían cambiar el orden social, aunque con el tiempo acabaron cambiando la sociedad. Y en algún momento sí que tuvieron que intervenir las autoridades, pero nunca encontraron una acusación formal contra ellos, salvo el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que Lucas quiere explicar a Teófilo que él entienda. Y si Teófilo era un hombre reflexivo, como se supone que lo era, había una pregunta que Lucas tenía que responderle. Si los cristianos no habían comenzado todo eso que cuentan, todos esos disturbios y todos esos alborotos que vienen contando sobre ellos, ¿por qué tenían que ir siempre diciendo cosas en sus predicaciones públicas que molestaban tanto a judíos y a gentiles? ¿Qué necesidad tenían de decir estas cosas? ¿Por qué Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles no dejaban de insistir en su afirmación de que Jesús había resucitado de los muertos y era el Mesías? ¿Qué ganaban con ello? ¿Que les tiraran piedras? ¿Que los echaran de los trabajos? ¿Que los llegaran a matar? ¿Qué ganaban ellos? Absolutamente nada. ¿Por qué el discurso de Esteban produjo tanto prurito en las autoridades religiosas del judaísmo de su tiempo entonces, que llegaron hasta matarlo? ¿Por qué los apóstoles insistían en que el régimen caduco del Antiguo Testamento, diciendo que no contribuía en absoluto a la salvación del hombre? Porque solo en Cristo el hombre puede ser salvo, tanto judíos como gentiles. ¿Es que querían ganarse la enemistad de todo el mundo? ¿Se habrían propuesto decir, nosotros vamos a ir en contra de todos porque somos unos masoquistas, a ver si nos machacan cuanto antes mejor? ¿Querían ir en contra de todos? ¿De las autoridades judías de su tiempo e incluso del propio César? ¿Eran tan obtusos? ¿Por qué lo hacían? Nos podemos preguntar, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué te vas a meter en esos berenjenales? Le diría uno. El libro de los Hechos es una explicación de ello. Algo había ocurrido que no tenía otra explicación, y la explicación era que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y Lucas se lo quiere explicar a Teófilo, nos lo quiere explicar a cada uno de nosotros. Piensa, siéntate. Esto no fue algo que se fraguó en unos cuantos, dijeron, bueno, vamos a inventarnos una religión, porque hay tantas, pues vamos a inventarnos otra, ¿no? A ver si
como algunos piensan que la religión da muchos beneficios, ¿no? Y desgraciadamente algunos sí, que se han valido de ella para conseguir, pues vamos a hacer una parecida. Lucas quiere aclarar esto a Teófilo. Escribir la historia no es el único propósito de Lucas, por eso cuando leemos los Hechos, Lucas no nos cuenta todo, nos cuenta unas cuantas cosas, porque relatarlo todo, de alguna manera, no es un historiador como de nuestro tiempo, ofrece una selección, no completa, pero necesaria y válida para cada uno de nosotros hoy en día. Y el nombre del libro, aquí en nuestras Biblias pone Hechos de los Apóstoles. Algunos han especulado en cómo se tendría que llamar este libro. ¿Cómo se tiene que llamar el libro de los Hechos? Si levantamos aquí un debate, unos piensan Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero algunos piensan que, bueno, este nombre no le hace realmente honor a lo que está pasando ahí. Enfatiza demasiado el lado humano. Otros se van al otro lado y dicen, bueno, Hechos del Espíritu Santo. Pero los otros le dicen, bueno, es que ahí enfatizan demasiado el lado divino. ¿Podemos encontrar algún nombre apropiado? Hay alguno que se ha atrevido a poner un título un poco largo, os lo voy a leer. Dice así: la continuidad de las palabras y los hechos de Jesús por su Espíritu a través de los apóstoles y del Espíritu Santo. Bueno, así todo el mundo queda conforme, ¿no? Bueno, es un título un poco largo, ¿no? Si le tuviéramos que poner un título tan largo, no, pero realmente describe lo que es la realidad. Pone de manifiesto que en los hechos lo que vemos es la continuación del mensaje de ¿quién? De las enseñanzas de Jesús, de los hechos de Jesús y de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros resucitando. Jesús es el centro del mensaje de los hechos. El contenido de esto es importantísimo, tanto que Jesús y el mismo Espíritu Santo enseñan a los apóstoles y depositan en ellos este fundamento. Por tanto, los apóstoles son irrepetibles. Quedaros con esta palabra. Los apóstoles son irrepetibles. No hay más apóstoles, aunque algunos por ahí quieran llamarse apóstol. Como estos, no. Incluso cuando faltó Judas, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Haber convivido con Jesús, haber oído sus enseñanzas, haber visto lo que él había hecho y haber presenciado su muerte y resurrección. Entonces, todo aquel que ahora quiera pretender ser apóstol es un mentiroso. Por lo menos ser apóstol, como aquí nos dice. Ellos son la garantía de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe. Y si queremos ir a buscarlo, no tenemos que ir a otro sitio y escuchar a predicadores de cosas novedosas, por muchas inspiraciones que quieran decir que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirmó a ellos y ese es el fundamento de nuestra fe. No hay otro donde podamos acudir con seguridad. Dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino. Muchas pruebas indubitables. ¿Por qué dice esto Lucas? Porque si tú tienes un mal sueño un día y ves como una cosa ahí que se parece a Jesús y al siguiente día dices, yo he visto a Jesús resucitado, alguno te puede decir, hijo mío, es que has comido mucho queso esta noche y esto te está afectando, ¿no? Por eso Lucas escoge muy bien las palabras. Dice, pruebas indubitables. Quiere decir que no había duda razonable de que tú pudieras decir que Jesús no había resucitado. No había una duda razonable para decir eso. Y Jesús lo sabía, porque sabía todos los argumentos que nosotros ahora, como científicos, podemos argumentar para decir que eso es un cuento que se inventaron hace 2000 años. Jesús les dijo, ante una pregunta de los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El relato de los hechos es un poco el desarrollo y el despliegue de esto que dijo Jesús.
Le preguntaron los apóstoles, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero una cosa es cierta, recibiréis el don del Espíritu Santo y me seréis testigos. Se abre un paréntesis entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Y el mandato es este, con el poder y la gracia del Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén. Este es el periodo que ahora vamos a ver, del capítulo del 1 al 7. Nos relata cómo empieza esa iglesia. Y también nos relata las dificultades con que esa iglesia ya primigenia empieza a salir. El primer acontecimiento, no lo hemos leído porque forma parte del capítulo 2, es uno de los más importantes, la venida del Espíritu Santo. Ya lo había prometido el Antiguo Testamento. ¿Qué le había dicho a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué le había dicho a Moisés? Levantaré un profeta, a él oíd. ¿Qué le había dicho a David? Que en tu simiente saldrá alguien salvador de todos los pueblos. Ahora se estaba cumpliendo. Se estaba abriendo el abanico de la salvación no solamente, exclusivamente a los judíos, sino a todo pueblo y a toda nación. Y es en los momentos importantes que Dios interviene de una manera importante. ¿Os acordáis cuando se hizo el templo y todo el pueblo estaba atento, ya en el Antiguo Testamento, y cómo en un momento dado la presencia de Dios llena ese templo y todo el mundo queda alucinado de lo que ahí está pasando? De la misma manera el Espíritu Santo es derramado sobre los primeros cristianos y ahora, ¿quién es el templo? ¿Es un edificio? El templo son los cristianos. Los cristianos son el templo, el lugar donde va a anidar el Espíritu de Dios, el lugar donde va a anidar la Sequiná de Dios, el lugar donde va a anidar la presencia de Dios. Y esto nos supera a nosotros. ¿Sí o no? ¿Te supera a ti? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Sabéis que los samaritanos y los judíos siempre andaban un poco a la greña, ¿no? ¿Sobre dónde hay que adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Porque tú dices una cosa y tú dices otra, pero a ver, ¿quién tiene razón? Jesús les dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Ya no hay que ir a un lugar sagrado o un lugar geográfico específico para adorar. Este templo puede desaparecer, me refiero a las paredes, pero el templo de Dios no va a desaparecer porque sois vosotros. Son cada uno de los que han recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Jesús inaugura un nuevo templo que es su cuerpo, para ser testimonio a las naciones. Su presencia va a acompañarle en ese testimonio. Pero este acto es un acto único e irrepetible. Sí, los cristianos, para serlo, hemos de haber recibido el Espíritu Santo. Y todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de él, dice el apóstol Pablo. Pero el modelo de hacerlo no es el de Pentecostés. No tenemos que reproducir el modelo de Pentecostés para decir, yo he recibido el Espíritu Santo. No. Eso fue un acto único. Y eso no significa no ser bíblico, sino lo contrario. Y expresa algo más el derramamiento del Espíritu. ¿Qué pasó ahí? Que había un montón de gente de muchos lugares, judíos que estaban en la diáspora y que le entendían en su propio idioma. Realmente fue algo inaudito. Y nos recuerda un poco a lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que los hombres quisieron enardecerse y construir algo juntos, y Dios envía una confusión y cada uno hablaba a su manera y ahí no había quien entendiese absolutamente nada. Con la venida del Espíritu Santo todos logran entender el mensaje. Y este hecho da pie al primer discurso de Pedro en relación a la muerte y la resurrección de Jesús. La pregunta que le introduce es la perplejidad que todo esto está produciendo en los oyentes. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Y es una pregunta válida, porque ante
Las cosas normales nadie se hace demasiadas preguntas, pero cuando ocurre algo que sale fuera de la normal, lo normal es que te preguntes, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando? A lo largo de los siglos y de la historia la gente se lo ha preguntado. ¿Qué quiere decir esto? Quizás es una actitud más abierta, ¿no? Más sincera. Otros, en cambio, decían, bueno, estos seguramente que han tenido una noche mala y han estado bebiendo un poquito y mira cómo hablan, ¿no? Pero es el mismo discurso que le hicieron con Jesús. Si Jesús echaba demonios y hacía milagros, ¿por qué poder lo hacía? Por el poder del príncipe de Beelzebú. Y es que para el que no quiere creer siempre encuentra disculpas para poder hacerlo. Es increíble. Y siempre es así. Los hay que se aferran a sus ideas previas en relación a lo que creen saber sobre este mundo y aquellos que están abiertos de corazón para indagar los hechos y llegar a la verdad. ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Aquellos que siempre están con disculpas o aquellos que están dispuestos a buscar y hallar, como dijo Jesús? Porque el que busca, encuentra. Nos dice que en el primer discurso de Pedro recibieron la palabra y fueron bautizados unas 3.000 personas. Y hace este resumen. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Haríamos bien como Iglesia en no alejarnos de estas prácticas. A continuación nos describe también un hecho inaudito, que es la curación de un cojo de nacimiento. No era un cojo circunstancial, no es que se había caído del bordillo y tenía un esguince, sino era alguien conocido entre todos. Sabían que era un cojo de verdad. Todo el mundo lo conocía. Y nos dice que cuando pasó Pedro con Juan, se quedaron mirándolos los dos fijamente para llamar su atención. Él estuvo atento, esperando recibir algo, bueno, como siempre, alguna monedita, alguna moneda, alguna limosna, no era lo que él esperaba. Pero ese día encontró algo totalmente diferente. Pedro y Juan le miran y dicen, no tengo ni oro ni plata. No sé si sacaría los bolsillos y diría, ya ves, no tengo nada de todo esto, no te puedo ayudar nada. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y nos dice que el cojo se levantó ante la sorpresa de todos aquellos que estaban diciéndole, todos aquellos que nosotros calificamos como crédulos, ¿no? A ellos también les llamó la atención que un cojo de nacimiento realmente andara. A cualquiera le llamaría la atención y se preguntaría, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir esto? En el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros esperamos muchas veces que Dios nos saque de nuestros infortunios de la vida, ¿no es cierto? Todos queremos casarnos si estamos solteros, con una buena mujer, con un buen hombre, queremos tener un buen trabajo, queremos estar sanos. Son cosas válidas e importantes para la vida. Pero Jesús sabe lo que tú necesitas principalmente. Y lo que tú necesitas es a Él, en primer lugar. Necesitas su salvación, su perdón, la vida eterna que Él te ofrece. Todo lo demás es importante, no digo que no, pero si no tienes esto, lo demás no sirve de nada. Esto da de nuevo a Pedro la oportunidad para proclamar el Evangelio, pero esta vez es diferente. La élite judía ya está un poco mosqueada y nos dice que estaba resentida. Pensaban que este grupo de fanáticos se disolvería como lo habían hecho otros grupos rápidamente, pero es que estos eran unos tercos. Se esforzaban en proclamar que Jesucristo había resucitado de los muertos y esto tenía unas connotaciones un poco peligrosas para ellos y era algo que no iban a tolerar. No iban a tolerar la exclusividad de que en Cristo es donde hay salvación, tanto judíos como gentiles. Ante esto y la evidencia del cojo que hicieron, no se atrevieron a castigar, porque la evidencia era tan clara que el pueblo se les vendría encima, pero sí les intimidaron y les amenazaron para que no hablaran en el nombre de este hombre. Pero Pedro y Juan, ¿qué respondieron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos decir lo que hemos visto y oído.
No podemos callarnos. Si tú te puedes callar un mal sueño que has tenido, pero cuando has tenido esta evidencia clara, ¿te puedes callar? No te puedes callar. No estamos aquí por un mal sueño de unos cuantos que tuvieron. Estamos aquí porque Jesucristo murió y resucitó y tenemos una esperanza viva. Cientos y miles de cristianos han tenido que enfrentar a esta disyuntiva. No podemos decir lo que hemos visto y oído. Pero el mensaje del Evangelio, siempre que se proclama, empieza ya a haber oposición. La luna de miel acaba pronto. Los que estéis casados lo sabéis, ¿no? Qué bonita la luna de miel. Bueno, a algunos la luna de miel se convierte en algo agrio, desgraciadamente. Pero luego empieza la vida realmente como es, ¿no? Y la vida realmente como es, ¿qué trae? Conflictos, ¿no? ¿No habéis tenido ningún conflicto después de la luna de miel o incluso en la luna de miel? También le pasó a la Iglesia. Pronto esto cambia y lo que en un primer momento era una amenaza externa, ya no solamente es una amenaza externa, sino también empieza a haber una amenaza desde dentro. Y es que el enemigo tiene muchas maneras de destruir el testimonio del Evangelio. Si no es a través de la amenaza, a través de la persecución, incluso a través de la muerte, como la de Esteban, ahora ataca desde dentro. El pasaje de Ananías y Safira nos recuerda el pecado de Acán cuando iba a entrar en la tierra prometida, que ya vimos en nuestro estudio. No hay otro suceso en la Iglesia registrado como este. Es un hecho inaudito, que incluso a nosotros también nos produce cierto grado de ¿qué pasó? Lo podéis leer. Lucas tuvo que tener un poco de apuro para incluirlo, pero lo incluyó. A ver, cuando nosotros hablamos con alguien, siempre queremos dar la mejor versión de nosotros, se dice, ¿no? Y ocultamos esas pequeñas cosas que nos avergüenzan a nosotros. Bueno, ya la descubrirá más tarde, pero ahora no se lo voy a decir de sopetón, porque a lo mejor coge, se da media vuelta y se marcha, ¿no? Pablo no empieza a ocultar lo que está pasando ya. El enemigo quiere destruir a la Iglesia, si no puede de una manera, lo hará de otra, introduciendo la hipocresía, la inmoralidad, la mentira, el amor al dinero. A veces solamente esto se necesita para destruir una congregación. Estemos al tanto. La persecución continúa, ahora no solamente para Pedro y Juan, sino también para todos los apóstoles, pero ellos siguen en sus treces. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para ellos era un gozo sufrir por causa del testimonio de Jesús. Mira que eran tercos. Ya le podían dar palos por un lado o por otro, pero ellos erre que erre. Pero hay sutiles formas también de empezar a destruir el testimonio. Y son cosas de la vida normales. Nos dice que por un problema de distribución a las viudas empezó a surgir la murmuración. Los chismes, la murmuración, también puede acabar con un testimonio. No sé si lo sabéis. Ojo a qué prestamos nuestros oídos. Porque muchas veces nos ven en chismes y murmuraciones que damos por sentado cuando realmente no tienen ni una validez. Pero nos gusta, ¿no?, las murmuraciones y los chismes, ¿no? Si no, mira los programas de la tele que hablan de esto, que tienen una audiencia así. Pero a una congregación la puede destruir la murmuración. Las viudas estaban desatendidas y podía ser cierto, pero este malentendido los apóstoles dan una respuesta. Dicen, había que organizarse. Y es que cuando una iglesia es pequeñita, 30, 40, 50 miembros, todos nos conocemos, nos miramos a la cara y sabemos enseguida que picojeas qué está pasando. Pero cuando una iglesia ya va creciendo, hay que organizarse. Porque si no, enseguida empiezan a surgir los problemas, las murmuraciones, los chismes. Esto lo tenían muy claro los apóstoles. Y entonces dicen, nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. No podemos dedicarnos a todo. Quizás se acordaban del consejo que Yetro le dio a Moisés, ¿no? Moisés, todo atareado, con un pueblo tan grande, él solo, le dice Yetro, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Moisés? Búscate gente que te ayude en esta tarea.
No creemos en los pastores multicosas. Los pastores tienen que estar centrados en lo que tienes que estar centrado, pero no le podemos hacer que haga de todo. Para eso estamos todos los demás, para ayudar, porque todos los dones son importantes e imprescindibles. Ninguno es mayor que otro. Todos los ministerios en la Iglesia son importantes, cada uno en su lugar. Pero no podemos renunciar a la exposición de la palabra, no podemos renunciar a ello. Dice que 7 hermanos en la fe de buen testimonio fueron elegidos para este ministerio de servicio. No fueron elegidos cualquiera. 7 hermanos llenos de fe con buen testimonio para servir a las mesas. Y hay un inciso que quisiera hacer. El diablo tiene muchas maneras de desviar nuestra atención. Pero tenemos que tener claro qué es lo importante. El Espíritu hacía señales con un propósito, para que se predicara el Evangelio y la gente se convirtiera. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice Romanos, el apóstol Pablo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán al que no han creído? Porque no lo han oído. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No podemos dejar de proclamar el mensaje del Evangelio, no podemos dejar de proclamar la palabra. Todo es importante, pero si dejamos esto, el diablo habrá ganado una batalla. Y los apóstoles lo tenían claro. Por eso dejaron un tiempo para la oración y el ministerio. Todo es importante lo que hacemos en la Iglesia. La ayuda social, la música, los conciertos, el entretenimiento, que también es importante entre nosotros, las relaciones sociales, las comidas, todo es importante, pero no podemos renunciar como Iglesia al ministerio de la palabra. Porque el mundo nos observa y les caemos bien cuando, mira qué amigables son, pero cuando anunciamos la palabra, la cosa cambia. Y vamos a terminar con el primer mártir, Esteban. Cuando no puedes vencer al que consideras enemigo, preparas una falsa acusación. Eso es lo que le pasó a Esteban y nos recuerda también lo que le pasó a Jesús. No sabían por dónde cogerle y prepararon una falsa acusación para condenarlo. A veces el testimonio cristiano puede llegar hasta este extremo, donde se pondrá en juego nuestra fe. Esperemos que Dios no nos pruebe hasta este final, pero muchos quizás han sido probados a lo largo de la historia hasta ese punto. Porque si nuestra fe simplemente es pura fachada, el miedo y la amenaza nos hará sucumbir rápidamente. La pregunta es, ¿pondremos nuestros ojos en Jesús e iremos para adelante, sean cuales sean las consecuencias? A eso estamos llamados, a disfrutar del Evangelio, pero a veces también a sufrir por el Evangelio. Y voy a terminar ya con un apéndice. El título que me dieron para compartir era La semilla de mostaza que invade el mundo. Jesús refiere una parábola a sus discípulos en Mateo 13, 31, 32, en la que asemeja el reino de Dios a un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. Esta semilla ciertamente es una de las más pequeñas, pero cuando ha crecido se convierte en un gran arbusto parecido a un gran árbol, donde en sus ramas los pájaros hacen sus nidos. Si ahora pusiéramos aquí un montón de semillas, ¿quién me podría decir en qué se va a convertir cada una de las semillas? ¿Lo sabríais? Es difícil, ¿eh? Pero una cosa tan pequeñita como una semilla, a veces es un milagro, ¿no? ¿Cómo puede producir un gran árbol? Bueno, la ciencia para algo sirve. No soy anticientífico, ni mucho menos. Pero nos ha descubierto que ya potencialmente en esa pequeña semilla ya están todos los códigos para convertirse en un gran árbol. Y nos parece inaudito, ¿no? Así es. En la semilla que empezó, el día que el Espíritu Santo fue derramado, algo pequeñito, muy pequeño, se acabó convirtiendo en un gran árbol.
La gente nos quiere engañar diciendo, bueno, es que el embrión todavía no es un ser humano. Entonces dime qué va a ser. ¿Va a ser un canario? ¿Va a ser un elefante? ¿Va a ser una ballena? ¿Qué va a ser? Hay que esperar, porque todavía no está definido qué es. No te engañes. Si es un ser humano, aunque sea una semilla así de pequeña, saldrá un ser humano. Y si la semilla es de un árbol de mostaza, ¿qué saldrá? Un árbol de mostaza. Es así de sencillo, no es tan complicado. Nosotros lo queremos hacer complicado. Es evidente que a veces es difícil creer esto. La Iglesia ahora es un gran árbol. Estamos viendo los comienzos, pero la Iglesia, hay de todo ya, ¿no? ¿Y cuál es la Iglesia verdadera? ¿Y cuál es la rama? ¿No? La Iglesia ahora es un gran árbol. Nosotros aquí en Saló quizás somos una pequeña ramita, pero muy pequeña, ¿eh? Si miramos desde lejos a ese gran árbol, a lo mejor no nos vemos. Tenemos que buscar ahí ver la ramita. Mira, ahí está Saló, ¿no? La ramita de Saló dentro de este gran árbol. Pero formamos parte de esa semilla que nació en Pentecostés. No estamos aquí por pura casualidad. Somos descendientes de aquellos que han llevado la antorcha y el testimonio del Evangelio hasta aquí y han sufrido por ello. Intentemos ser fieles también nosotros ahora transmitiendo este mensaje que nos dejaron los apóstoles. No estamos solos, estamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y su palabra. Y esta es nuestra razón de ser. Vamos a orar. Señor, gracias porque el testimonio del Evangelio ha llegado hasta nosotros. Señor, y solamente podemos estar agradecidos. Señor, gracias por todos aquellos que nos han precedido y han estado dispuestos a morir incluso por este Evangelio. Señor, ayúdanos a estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles y en el poder de tu Espíritu Santo para poder anunciarlo. Guárdanos de tantos peligros, de hipocresía, de mentira, de murmuración. Sabemos que vendrán, pero ayúdanos a afrontarlos y a resolverlos con tu ayuda. Señor, bendícenos, bendice a cada uno de los que están hoy aquí presentes y ayúdanos a continuar con el testimonio del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.